y al mismo tiempo al catedrático César Montenegro, director del Departamento de Filosofía en la Universidad del Valle. Déjenme comentarles que Guatemala ha sido designada como capital mundial de la filosofía para este año 2002. En ese marco, la Oficina de Representación de UNESCO ha preparado varias actividades con jóvenes, con personas mayores, para proponer lo que es filosofía, para no verla como algo académico, lejano, sino para que entremos en contacto con ella. Y en este caso venimos con este conversatorio denominado Ciencia y Filosofía, Epistemología desde la Religión, en el cual queremos que los miembros de la Mesa Interreligiosa de Guatemala puedan compartir con ustedes diferentes perspectivas de la ciencia vistas desde la religión. Al mismo tiempo, ustedes podrán hacer las preguntas para entrar en debate y conversar al respecto. Pues sin más, les agradezco su presencia y dejo las palabras a César Montenegro. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos representantes de los distintos grupos religiosos que nos acompañan esta tarde, estimados alumnos, alumnas y autoridades de la Universidad del Valle. Poco a poco queremos en la universidad también que la reflexión filosófica y el espacio filosófico se vaya abriendo campo como un espacio de crecimiento y de madurez y de profundidad. En esta ocasión vamos a conversar sobre el tema de ciencia y filosofía, como lo dijo nuestro presentador de parte de la UNESCO, Pablo de la Vega. De modo general, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos saber? Son preguntas que normalmente nos hacemos y los seres humanos las afrontamos desde distintos ámbitos de reflexión. Para iniciar, podríamos decir que la ciencia, la filosofía, la religión han sido ámbitos desde donde se construye una reflexión a lo que nosotros queremos, a las preguntas que nos hacemos, a lo que buscamos. En esta ocasión vamos a ver cómo se relaciona la ciencia, la filosofía desde la comprensión de la religión. Por eso en esta ocasión tenemos acá a representantes de diversas posturas, corrientes, comprensiones religiosas. Ciencia, filosofía, religión, en distintas épocas, en distintas culturas, han buscado tener a veces la hegemonía, a veces la palabra principal, a veces incluso han ejercido alguna especie de tiranía respecto a estos otros ámbitos del conocimiento. En la época en que nos encontramos ahora, hombres y mujeres del siglo XXI, queremos posibilitar ese diálogo, posibilitar la autonomía, no la exclusión, pero sí la interrelación. Y es así como daremos inicio entonces a este conversatorio. Este conversatorio foro procederemos de la siguiente manera. Para que los conozcan también, yo cuando cada quien le vaya dando la palabra, haré una breve presentación de cada una de las personalidades que nos acompañan. Ellos tendrán de 8, máximo 10 minutos para presentar, para hablarnos un poco de cómo es comprendida la ciencia y la filosofía desde la perspectiva religiosa con la cual ellos están comprometidos, ¿sí? ¿Qué relación mantiene la ciencia y la filosofía con esta comprensión religiosa? ¿Qué conflictos emergen? ¿Cómo se excluyen? ¿Qué piensan de la ciencia y de la filosofía? Y entonces daremos inicio y le daremos la palabra a nuestros invitados. Iniciaremos con el imán Emerson Sánchez, ¿sí? De la mezquita Al-Dawa Islámica de Guatemala. Él ha realizado estudios de jurisprudencia islámica, idioma árabe, teología e historia en la Universidad del Conocimiento Islámico en Jordania, además del estudio y memorización del Sagrado Corán. Le damos la bienvenida, lo recibimos con un aplauso y escuchamos. Alhamdulillah, wa salatu wa salam a Rasulillah. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, eterno creador, Dios único, damos las alabanzas a Él y pedimos que la paz y bendiciones sean sobre sus mensajeros que envió a través de la historia. Muchas gracias a ustedes por estar acá, escuchando. La verdad que el ser humano se ha limitado únicamente en estos tiempos a gastar su tiempo y no a utilizar su tiempo. Entonces hoy el día de ustedes
están acá utilizando su tiempo para ampliar su conocimiento y también para que nosotros intercambiemos ideas y que también conozcamos las posturas de las diferentes religiones. ¿Cómo funciona el Islam? ¿Acaso nosotros caminamos únicamente como religión? ¿Rechazamos la filosofía? ¿Rechazamos la ciencia? Para nosotros todo esto va de la mano. Y debemos de aclarar ciertas cosas, ya que en el Islam nosotros no creemos en la madre naturaleza, sino que creemos en el poder de Dios. Ya que todo esto, el crecimiento de árboles, plantas, el nacimiento de seres humanos, los animales que existen en la capa de ozono, el espacio, todo esto es una creación hecha por Dios eterno, todopoderoso. Nosotros vemos que es una creación perfecta para nosotros, pero no completa, ya que creemos que únicamente Dios es el perfecto y el completo, ya que vemos de que esta naturaleza carece de perfecciones, es muy débil. Vemos que la capa de ozono se le abren agujeros, vemos que las plantas mueren, pero Dios lo ha puesto para nosotros, así nosotros podamos ver su magnificencia, su poder. Esta ciencia va de la mano del Islam y de la religión, puesto que nosotros estudiamos la medicina, vemos cómo estudiamos la creación del hombre, estudiamos la creación del universo, los confines y el espacio que existe. Todo lo que es fundamento nosotros lo aceptamos en el Islam, y las teorías que van en contra de nuestra religión o que carecen de fundamento, nosotros no las aceptamos. Sí las estudiamos, pero no las aceptamos. Como por ejemplo en el Islam nosotros no creemos la teoría de Darwin, pero sí la estudiamos y nosotros la analizamos, y base a fundamentos nosotros llegamos a diálogos con las demás personas, ya que en el Islam no optamos por ideas, no es ideología, puesto que no es hecho por el hombre, por el ser humano, sino que son las leyes y creencias que Dios ha hecho descender a su creación. Y nuestra religión, ya que se basa en leyes, se basa en un modo de vida, nuestro sistema económico, las leyes, castigos, penas, nuestro sistema de matrimonio y divorcio, herencia, todo lo que es un sistema de vida va amarrado, va en conjunto con el Islam. Y nosotros a la filosofía también la estudiamos y la llevamos en nuestra vida, solo únicamente que en el idioma árabe nosotros lo conocemos con otro nombre, el cual es el estudio del alma y la personalidad. El estudio del alma y la personalidad son los mismos fundamentos de la filosofía, el mismo estudio, solo que utilizamos otro nombre: estudio del alma y la personalidad. Puesto que no todos somos iguales, no somos robots, no salimos de una fábrica y no todos vamos a marchar sobre las mismas bases. Vamos a tener diferentes opiniones, vamos a dialogar con diferentes personas, vamos a estar de acuerdo, vamos a estar en contra. Entonces nosotros debemos de estudiar el alma, el espíritu, la inteligencia, el carácter de cada persona, y el estudio de ello va con fundamento en nuestra religión. Como se los dije al comienzo, no es únicamente la ciencia por un lado o la religión por otro lado, ni la filosofía por otro lado. Compartimos también las opiniones de las demás ramas o las demás religiones, aunque sean ateístas. Sí va con una base y está en conjunto con nuestro pensamiento, entonces nosotros también lo aceptamos, lo ponemos en práctica. Como por ejemplo lo que es en el Islam, a una persona que haya cometido crimen pero está loca, no está en sus 5 sentidos, después de un estudio y después de un análisis profundo, entonces esta persona no puede ser juzgada. Sí debe de ser cuidada y debe de ser puesta en un hospital al cuidado de ciertas personas, pero no puede ser juzgada puesto que no está en sus 5 cabales. Y una persona que haya cometido algún crimen o una falta
y después quiera creerse que está loco o que se salió. Entonces todo esto lleva a un estudio. Todo esto lleva a un estudio de cómo es el comportamiento del alma, cómo es la personalidad de esta persona. Traemos testigos que hayan convivido con ellos. Así que una vez más, la religión, la ciencia y la filosofía van de la mano en el Islam. No podemos dejarlo por aparte, ni tampoco nosotros hacemos los estudios excluyendo los fundamentos del Islam. Y como los últimos un minuto o 2 minutos, en la cual el fundamento del Islam es la creencia en un Dios único, todopoderoso, creador de este universo, de todo lo que existe, lo que podemos ver y lo que no podemos ver y que tampoco conocemos. También la creencia en más allá, en un paraíso, en un infierno. También creemos en el destino, en el decreto, lo cual para nosotros se nos han puesto 2 caminos, uno bueno y uno malo. Muchas personas dicen es que ya está escrito lo que va a suceder para nosotros. Sí, está escrito, pero nosotros tomamos la decisión de qué es lo que queremos. Nosotros tomamos esa decisión, lo cual es lógico, se estudia en la filosofía. Toda persona tiene 2 caminos, quiere tomar el bueno o el malo, y no significa que porque tome el malo ya estaba escrito que esa persona iba a ser mala o iba a ser desdichada, sino que nosotros mismos somos los guías de nuestro camino y de nuestro futuro. Muchas gracias. Agradecemos al imán Emerson. Como comprendemos, el punto de partida de una religión es la fe, la opción de fe que se tiene. Muchas veces fruto, a veces de una tradición, a veces de una opción, ¿sí?, de una toma de postura. Pero la fe marca cualquier otra opción que se hace, también a nivel científico y a nivel filosófico. Pregunta interesante que nos mencionaba el imán Emerson es si aceptamos la ciencia y la filosofía, pero ¿qué ciencia y qué filosofía es la que se acepta y cuál es la que no? Pero tendremos tiempo de dialogar. Vamos a darle la palabra ahora a Félix Vallejos, representante de la religión católica, profesor de enseñanza media en filosofía y en ciencias de la educación por la Universidad Francisco Marroquín, licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, maestría en filosofía por la Universidad Rafael Andívar y actualmente director académico del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad Mesoamericana, religioso de la Congregación Salesiana de Don Bosco. Recibimos a Félix Vallejos con una pregunta. Muchas gracias por la invitación a poder participar aquí. Tal vez escucharán algo marciana mi propuesta, digo los que están aquí en la mesa, pero no tanto, espero no tanto ustedes. ¿Saben por qué? Porque hay esta mesa que está aquí formada, creo que ya tienen encuentros o ya tienen reuniones o han tenido diversos encuentros, y entonces dirán de dónde viene. A mí me hizo la invitación el tío Agustín González, que lo conocen creo entonces algunos de ustedes, y en esta ocasión me pidió pues poderle colaborar aquí, y pues con mucho gusto trataré de decir algunas palabras sobre esta relación de lo que menciona ciencia, filosofía y religión. Es cierto que es importante considerar, tal vez como punto de partida, me parece en mi caso, pensar que nosotros tenemos como modelo de hombre y como Dios, como referencia a Dios, el mismo Jesucristo. A Él lo consideramos el enviado del Padre, y nosotros decimos así. De hecho, en nuestro credo tenemos esa fe en Dios Padre. Y cuando decimos Dios Padre, ya también ahí tenemos en el pensamiento la imagen de una persona. Digamos, no sería como un cerebro o una matrix, ¿verdad? Es decir, no es en un sentido como de una máquina o de algo que supera todo y que es
el mejor profesor de filosofía, como diría Jostein Gaarder, ¿verdad? Que sería un gran cerebro, no, sino que lo pensamos como una persona, como un ser superior, el Padre, y creemos que Él envía a su Hijo, y envía a su Hijo para una misión concreta, ¿verdad? Para la redención de lo que Él mismo había creado, lo que decimos la creación. Admitimos también el mundo, el ser humano, todas las cosas en Él como criaturas, y por eso como un puesto importante en nuestra propia vida. No los vemos o los consideramos muy importantes, así como nos consideramos entre todos. Y yo creo que el mensaje cristiano, el mensaje de Jesús, es especialmente el lugar principal del ser humano, del varón y la mujer, en medio de en la vida, en la sociedad. ¿Y por qué este preámbulo? Porque entre las actividades de ese ser humano, sea hombre y mujer, aunque en la historia tal vez tradicional, clásica, por ejemplo, refiriéndome a la ciencia o refiriéndome a la filosofía, ha sido más común la participación, o tal vez escuchamos más de la participación de exponentes en esta manera de ordenar nuestro pensamiento, nuestra actividad de pensar, nuestra actividad de pensarnos o de pensar todas las cosas en relación a lo que vivimos, a lo que queremos ser, a lo que queremos esperar. Porque yo creo que, y nosotros también creemos que hay algún tipo de filosofía que considera también estas preguntas. Uno de los grandes representantes de la filosofía en el iluminismo, ¿verdad? En tiempos del iluminismo, decía: es necesario preguntarse por ese ¿quién soy yo? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué debo esperar? ¿Y qué debo hacer? Y ahí encontramos casi, en esas preguntas, quitándole el casi, encontramos un programa, encontramos toda una estructura también de nuestro pensamiento y de lo que nosotros podemos buscar. La relación en que el cristianismo, y ya lo escuchamos ahora al inicio, ha estado con relación a la filosofía, me voy a referir así en primer momento, ha sido como de búsqueda, o sea, se ha acercado de manera tímida. De hecho, el acercamiento que más triunfó, digamos así, fue el acercamiento a la filosofía platónica, especialmente en la historia. El acercamiento fue cuando se difunde el cristianismo y cuando los discípulos o los apóstoles, los discípulos de Jesús, comienzan a querer ordenar la doctrina, digamos, darle forma a la institución, y encuentran un lenguaje, una manera de concebir también el mundo, de ver el hombre, ver a Dios en la filosofía platónica. Y muchas veces nos preguntamos qué hubiera sucedido si no hubiera sido propiamente esa línea la que hubiera privado, como para que nos encontremos a veces también con algunas maneras de entendernos así, a través de ese idealismo, de algunos dualismos, como lo expresa Platón. Después ha habido en el transcurso, eso hablando de los primeros tiempos, es decir, primeros siglos ya de nuestra era, y después en el siglo XII aparece un gran representante que se acerca más a la filosofía ilemórfica, que sería Santo Tomás de Aquino, un gran representante. No sé, tal vez de una mirada demasiado así alta o demasiado larga en el tiempo, podríamos decir que este esfuerzo de quererse acercar al ilemorfismo o la filosofía aristotélica ya fue muy tarde no porque era el siglo XII, sino porque ya había entrado como en las venas, como en la estructura genética, ya había entrado en la religión, en el cristianismo, muchas de esas categorías platónicas. Es malo, bueno, aquí no juzgaría yo que sí, pero no juzgaría de decir es malo,
da un modo de entenderlo y de juzgarlo también algunas de las categorías que sabemos y que podemos criticar también. Y en Aristóteles igual se presenta otra propuesta. Dentro de la propuesta de la filosofía yo entendería también la propuesta de la ciencia. Yo diría filosofía, bueno, tal vez ha habido intentos de diversas filosofías de acercarse a la religión, o acercarse no para hacer lo mismo, sino para decirle al creyente que también su capacidad pues, de pensar, de razonar, es algo muy importante y que es necesario también potenciarla, que no solo es de cerrar los ojos o lanzarse al vacío sin saber a dónde va a ir a caer uno, como decía Kierkegaard. Bueno, entonces el sentido de la ciencia, que tal vez lo que ahora familiarizamos más es la ciencia experimental, también ha sido de mucha atención de parte de la religión. Si bien es cierto que en un tiempo quería tomar como mayor fuerza, dominio, o hasta como tomar monopolio pues también de la ciencia, sin embargo tuvo que irse dando cuenta y admitir la autonomía que ésta tiene con respecto a la religión. Es decir, el creyente puede también pensar cosas, experimentar, proponer teorías, y hay algunas síntesis muy interesantes dentro de la vida y experiencia de científicos que son también creyentes, pero que en su propia vida tratan de respetar los campos. No es un sentido como de ir en contra, tal vez, que de hecho no debería ser de ir en contra de eso, sino quizá después de analizar y criticar las consecuencias que eso pueda tener de la actividad científica. Pero la ciencia como tal es un camino pues que está ante sí. Eso quisiera mencionar para iniciar. Sí. Gracias. Muchas gracias, Félix. En el ámbito actual y secular solemos desconfiar de la religión. ¿Por qué solemos desconfiar? A veces porque se han presentado como fundamentalistas, como absolutistas, como impositivas, como intransigentes. A lo largo de nuestra historia, a veces las religiones, en términos generales, pues suelen presentarse también como camino exclusivo de salvación, y al ser camino exclusivo de salvación es un poco excluyente también. En este orden, frente a lo religioso, que nos movemos en el ámbito de lo sagrado, ¿sí?, hay que manifestar reverencia ante el santo, lo sacro, así el tremendum et fascinans de Rudolf Otto. ¿Qué pasa cuando la ciencia y la filosofía se vuelven irreverentes frente a la religión? Cuando de repente, en lugar de guardar esa reverencia, se muestran inconformes por muchas veces esa posible intransigencia. Entonces, le damos la bienvenida al Tata Domingo, ¿correcto? Bienvenido, pasa. Este es el representante de la espiritualidad maya, también en este año especial. Bien. Estos serán puntos de reflexión que esperamos tocar también cuando venga el turno de las preguntas. Mientras tanto, le daremos la palabra al diácono Misael Méndez Dávila, representante del Consejo Ecuménico de Guatemala, diácono Iglesia Evangélica San Juan Apóstol, graduado de bachiller en Ciencias y Letras con estudios de Teología en el Seminario de Entrenamiento Ministerial de la Iglesia de Dios en Cuernavaca, México, y en el Centro de Estudios Pastorales de América Central. Actualmente es coordinador de la Pastoral Juvenil del Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala a nivel nacional. Le damos la bienvenida, diácono Misael. Bueno, pues para mí es un honor, primeramente, estar acá con ustedes, y es de mucha alegría ver a un grupo
de jóvenes y algunos con juventud acumulada, diríamos por ahí, de interesarnos en estos temas. Digo esto porque bueno, yo dirijo la pastoral juvenil del Consejo Ecuménico y regularmente estamos siempre trabajando con jóvenes de 17 a máximo 22 años. Y entonces me dicen a mí que yo soy ahí el de la juventud acumulada, para no decirme viejo. Pues bueno, en primer lugar, como decía César, este espacio ha sido un espacio que ha venido caminando desde hace ya 2 años. Y bueno, más bien Félix mencionaba eso, de que con el padre Pío González, que ha sido el que ha estado más permanente en estos diálogos y en las reuniones que hemos tenido de la Mesa Intercultural e Interreligiosa de Guatemala. Desde el Consejo Ecuménico creemos que es importantísimo generar este diálogo macroecuménico o interreligioso, como le conocemos, cuando en Guatemala ya han habido avances en este diálogo. Y pensábamos, cuando decíamos, bueno, ¿quién va a participar en este conversatorio? Y se nos hacía un poco difícil quién pudiera participar, porque regularmente estos temas entre filosofía, religión, muchas veces no los abordamos, y a veces no los abordamos en estos ambientes religiosos, porque estos temas van generando a veces algún roce entre las distintas representaciones, ya sea dentro del ámbito cristiano o en este caso dentro del ámbito interreligioso. Pero es importante, creo yo, que podamos abordar esta temática, porque definitivamente la ciencia para los estudios religiosos, y en este caso desde el cristianismo para los estudios teológicos, es muy importante. El texto bíblico es una muestra de cómo la humanidad desde siempre quiso interpretar la relación que tenía el ser humano con Dios. Aceptamos alguna parte de la ciencia, por ejemplo, en el sentido, las ciencias que se dedican a estudiar todo lo que tiene que ver con las formas de escritura del antiguo mundo. Esto nos ayuda a visibilizar el texto bíblico desde otro punto de vista. Yo iba a abordar ya parte de esta pregunta de qué pasa cuando la ciencia cae en ser irreverente. Me recuerdo que yo, desde mi punto de vista evangélico, desde siempre nos habían enseñado que el texto bíblico es un texto sagrado y que no podemos ni debemos cuestionarlo. Pero es difícil entender el texto bíblico como una proyección hacia nuestra cotidianidad cuando no hacemos uso de la ciencia. En el libro del Génesis, en el capítulo 1 hasta parte del capítulo 2 de la Biblia, nos habla sobre la creación del universo y del mundo. Y es una creación mágica. Es una creación en donde Dios habla y las cosas se hacen. Dios dice, hágase la luz, y se hacen las lumbreras. Dios dice, sepárense las aguas de la tierra, y se separan y se forman los continentes. Pero en el capítulo 2, y al final, ve Dios que todo lo que ha hecho es bueno, y forman al hombre. Después de haber hecho toda la creación, toma barro y forma al hombre. En el capítulo 2 y verso 4 empieza una nueva historia sobre la creación, y en esta nueva historia de la creación se hace a la inversa, y no es la creación la que se crea primero, sino que es al ser humano a quien Dios crea primero. Cuando nosotros no hacemos uso de la ciencia, y en este caso más bien de la filosofía y de las interpretaciones que se han hecho, cuando no hacemos uso de esto, entonces no podemos interpretar la Biblia, y nos encontramos aquí con una disyuntiva. ¿Y entonces qué pasó aquí? Y entonces empezamos a tratar de dar respuestas, y la mayoría
de pastores evangélicos dicen, no, es que eso es el misterio de Dios, ahí no nos podemos meter. Como quien dice, no podemos contradecir lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice esto, y así lo dice, así fue, y así lo vamos a seguir creyendo siempre. Por eso creo de que es importante, y algunas iglesias evangélicas, algunos dirigentes evangélicos, estamos abiertos a esas posibilidades que la ciencia nos aporta para poder interpretar el texto bíblico. Yo quería mencionar también un poco la cuestión de cómo desde el punto de vista cristiano evangélico tendemos a hacer la separación entre lo bueno y lo malo, entre la carne y el espíritu. Y esto es también debido a los acercamientos que hubo en tiempos atrás hacia las teorías filosóficas en este sentido, en el caso de Platón, en donde él presentaba esta dualidad del ser humano, esta dualidad de la carne y el espíritu, lo bueno y lo malo. Y hemos tendido a separar de tal forma eso, que todo lo que tenga que ver con placer es malo, y todo lo que no tenga que ver con placer, entonces como es del espíritu, esto es bueno. Y ahí nos vamos a encontrar en una serie de problemas, porque entonces las iglesias no queremos hablar, por ejemplo, de sexualidad, porque tiene que ver con la parte sentir de la carne. Se hace una división ahí entre esto, entre la carne y el espíritu. Estas tendencias, digamos, estas formas de acercamiento a la filosofía, cuando no las conocemos, cuando no las sabemos interpretar, caemos entonces en estos errores de estas dualidades que nos separan tremendamente entre nuestro qué hacer en la sociedad y nuestra fe. Creemos que la fe y la religión tiene que ver únicamente con ir a la iglesia cada sábado o cada domingo, y estamos en la iglesia, cantamos, escuchamos el mensaje bíblico y luego nos vamos de regreso a nuestra cotidianidad, y ahí empezamos a vivir esa vida doble, o a veces esa doble moral, que en la iglesia pues somos uno, y cuando estamos afuera somos de distinta manera. Entonces creemos que es importante tener esa relación entre filosofía, religión, para poder entender la ciencia. Claro, hay parte de la ciencia en donde tenemos nuestras dudas. Por ejemplo, la ciencia que estudia y que está produciendo, por ejemplo, alimento genético. Hablábamos un poco cuando preparábamos este diálogo, qué pasa con la ciencia que hace experimentos con humanos, qué pasa con la clonación. Ahí tenemos serios problemas de ética ante el mensaje de Jesús, pero que debemos conocerlo, debemos abordarlo, porque de otra manera nos quedaríamos únicamente predicando el texto bíblico al aire, sin una base que nos ayude decía yo, a traer este mensaje de fe y este mensaje que encontramos en el texto bíblico hacia la cotidianidad. ¿Cómo ponemos este diálogo, cómo ponemos estas reflexiones al servicio de lo cotidiano en Guatemala? ¿Cómo ponemos este diálogo al servicio de lo que sucedió la semana pasada en Tacti? ¿Cómo ponemos este diálogo de filosofía, ciencia y religión al servicio de lo que pasó hoy en la mañana, que aprenden a un joven de 14 años que lo agarraron yendo a tirar un bulto con algo que cuando lo ven parecía una persona humana, no se podía identificar su sexo? O sea, ¿cómo ponemos este diálogo y cómo nos ayuda al final la filosofía a aterrizar en esos temas concretos de la cotidianidad?
Muchas gracias, Misael. Recuerdo la definición de religión de Dilthey, religión como un sistema comunitario de creencias y prácticas referentes a lo sagrado con perspectiva de salvación. Como es un sistema comunitario de creencias y prácticas, las prácticas precisamente de lo que nos hablaba Misael, no solo son prácticas de culto, de adoración, también son prácticas de tipo moral. De hecho, nuestro sistema moral, nuestro esquema de valores occidental, tiene como pilar el cristianismo. Pero la ciencia, a través de su aplicación concreta, que es la tecnología, ha reducido el mundo. Lo ha hecho la famosa aldea global, la globalización, la tecnología. De manera que nosotros no solo conocemos ya de cristianismo, sino tenemos acceso a otros enfoques, a otras perspectivas, a otras posturas del otro lado del mundo, a veces se podría decir. Le haremos la palabra entonces a Lautaro Palacios Solís. Él es ingeniero civil y es representante de la fe Bahá'í. Adelante, Lautaro. Muy buena tarde, público, amigos de la mesa. De todos los conflictos que existen en la sociedad contemporánea, ninguno es tan destructivo en estos momentos como la vida, para la vida individual y social, como la pugna que existe entre la religión y la ciencia. La religión, podríamos decir, que expresa la necesidad de trascendencia, la necesidad de unidad, armonía, amor, cooperación, mientras que la ciencia, por otro lado, representa la necesidad de conocer, de comprender, dominar a otros y dominarnos nosotros mismos con respecto al entorno. Uno desea ser abarcado y el otro desea abarcar. En las postrimerías del siglo XX es la ciencia y no la religión la que representa el espíritu de la era, ya que la intolerancia religiosa de los científicos del siglo pasado han hecho que la religión caiga en un mero conjunto irrelevante de dogmas y creencias. Lamentablemente, en esta parte de Occidente, en los siglos X hasta el XV y XVI, la separación entre la ciencia y la religión se fue dando muy marcada por la intolerancia en la Edad Media hasta entrar al Renacimiento, ya que los dogmas establecidos eran incapaces de cambiar con el avance de la sociedad. Se enmarcaba más que todo en que todo estaba escrito en un libro y no había para donde, no había que debatir. Galileo, en una carta expresando su creencia de su fe en Dios, menciona lo siguiente: no me siento obligado a creer en el mismo Dios que nos ha provisto de sentidos, raciocinio e intelecto, y pretenda que renunciemos a usarlos y nos proporcione por otros medios el conocimiento que podríamos obtener con ellos. A medida que la sociedad avanza, la humanidad avanza, se van dando luces de humanismo, la filosofía va creciendo a través de todo el conocimiento recopilado en el Renacimiento. A mediados del siglo XIX, en una región de Oriente, Persia, hoy Irán, surge un personaje especial. Su nombre es Baha'u'lláh, quien promulgó una nueva era de paz y progreso sin precedentes acerca de la humanidad, con sus principios fundamentales que son la unidad de Dios, la unidad de la religión y de la humanidad. Y estos principios esenciales para alcanzar esta unidad, entre ellos la libre investigación de la verdad, la armonía entre la ciencia y la religión, la igualdad de derechos entre hombre y mujer, eliminación de toda clase de prejuicios, entre otros, siendo principios revolucionarios para la época. Estamos hablando a mediados del siglo XIX, los cuales estos principios son aplicables a las necesidades actuales del siglo XX y ahorita en la entrada del siglo XXI. Las enseñanzas de Baha'u'lláh, el profeta fundador de la fe Bahá'í,
nos muestra que el ser humano está investido por un poder sobrenatural, el cual le llamamos espíritu humano. Este se manifiesta como intelecto, razón, inteligencia y por medio del desarrollo del cerebro como mente. Por medio de este don, el hombre puede investigar la realidad, percibir lo que es realidad, lo que es verdad, y su producto final es la ciencia, que es una característica específica del hombre, siendo esta el fruto de nuestro uso sistemático de los poderes otorgados por la divinidad. Las palabras de Baha'u'lláh mencionan: di, el comienzo de la sabiduría y su origen es reconocer todo lo que Dios claramente ha manifestado, pues a través de su potencia, los fundamentos de toda ciencia, y entre ellas la de gobernar, es el escudo para la preservación de la humanidad. Y estos escudos han sido firmemente establecidos. Con esto Baha'u'lláh afirma que la inteligencia y la capacidad de razonamiento del hombre es un don exclusivamente de la especie humana. Las verdades de la ciencia son, por tanto, verdades reveladas, es decir, verdades de Dios que han sido enviados a través de sus manifestaciones, es decir, a través de todos los mensajeros que han fundado las grandes religiones. Baha'u'lláh manifiesta en una tabla que se llama la tabla de la sabiduría que los eruditos contemporáneos son altamente calificados en filosofía, artes y oficios, y que su conocimiento ha sido adquirido por los filósofos del pasado, quienes basaron sus fundamentos y enunciados a partir de la sabiduría emanada por los profetas. Entre los filósofos se cuenta a Empédocles, quien fue contemporáneo de David, Hipócrates, quien fue uno de los filósofos eminentes que creyeron en un Dios único, Sócrates, contemporáneo del rey Salomón, Platón, Aristóteles, la exaltación del padre de la filosofía, Idris o Hermes, quien se consagró a ella, y un seguidor de él después de muchos siglos, Apolonio de Tiana o Valinus, como se le conoce en el Islam, contemporáneo de Cristo, quien derivó su conocimiento y ciencias en las tablas herméticas. Luego los filósofos que le siguieron iniciaron sus descubrimientos filosóficos y científicos a partir de sus palabras y aseveraciones. Baha'u'lláh también menciona en la tabla que un verdadero filósofo jamás negaría a Dios y sus evidencias, más bien reconocería su gloria y abrumadora majestad, la cual eclipsa todas las cosas creadas. Estas enseñanzas nos revela que la verdad religiosa es relativa, al igual que la verdad científica. Esto representa un marcado cambio con respecto a la reivindicación de la verdad absoluta. En esta época la gente no puede creer ciegamente todo lo que se le dice, y cuando una enseñanza no está de acuerdo con los descubrimientos comprobados por la ciencia y la razón, no debe ser aceptada. Baha'u'lláh menciona que para que haya esta armonía, dice, la revelación debe concordar con la ciencia y la razón. De otro modo, es superstición. Dios ha creado al hombre para que pueda percibir la verdad de la existencia y lo dotó con mente y razón para descubrir la verdad. Por tanto, el conocimiento científico y la creencia religiosa deben estar de acuerdo con el análisis de esta divina facultad del hombre. La religión y la ciencia son las dos alas con que la inteligencia del ser humano puede remontarse a las alturas, con la cual el alma humana pueda progresar. No puede volar solo con un ala. Si trata de volar solo con el ala de la religión, caerá inmediatamente en el lodazal de la superstición. Mientras que, por el otro lado, si solo trata de usar el ala de la ciencia, tampoco podrá hacer ningún progreso, ya que se hundirá en el angustioso pantano del materialismo. Menciona también al respecto de la religión
que cuando ella se libere de sus supersticiones, tradiciones y dogmas incomprensibles y manifieste su conformidad con la ciencia, entonces habrá en el mundo una fuerza unificadora y purificadora, la cual terminará con las guerras, discordias y contiendas. Entonces la humanidad se unirá en el poder del amor de Dios. Por lo tanto, la revelación divina es científica en su método, y la verdad religiosa, como la científica, no son absolutas, sino relativas. Quisiera terminar con una cita de Einstein: la religión sin la ciencia está ciega, y la ciencia sin la religión está corta. Muchas gracias. Le agradecemos a Lautaro. Es posible ser creyente comprometido, ¿no? Hacer una opción de fe y a la vez ser un científico dedicado o un filósofo abierto a cualquier postura. Se excluyen, o llegaríamos, como diría en algún momento en el siglo XIX Comte, que la religión va a desaparecer porque las nuevas respuestas al ser humano las tiene la ciencia, y se autoconsidera como el nuevo sacerdote, y la ciencia será la nueva religión. En fin, daremos la palabra ahora a Andrés Montano, budólogo, ingeniero en sistemas de la Universidad Francisco Marroquín, y realizó su maestría y estudios doctorales en historia de la religión en la Universidad de Virginia. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, César. Por tenernos el día de hoy, gracias a la audiencia por acompañarnos y por supuesto a los compañeros de la mesa. Igual que como comenzó Félix, yo voy a comenzar diciendo que tal vez lo que yo vaya a decir también va a sonar extraterrestre, por la sencilla razón que el budismo pertenece a la rama de religiones que conocemos como las religiones humanistas. El único representante de una religión humanista aquí, todos los demás representantes vienen de religiones teístas. Entonces, los demás representantes hablan en términos del absoluto, hablan en términos de Dios, hablan en términos de la verdad revelada y hablan en términos de la fe, postulados a priori. Y por supuesto de ahí viene algunas tensiones y discrepancias con la ciencia, pero las religiones humanistas son empiricistas. Su punto de partida no es nada de esto. De hecho, las discrepancias que tienen con la ciencia vienen de trasfondo profundamente teísta con las que la ciencia arranca. Aunque los proponentes científicos modernos, muchos se consideran ateos, de todos modos tienen corrientes marcadas que se remontan desde su influencia con las tradiciones teístas. Entonces, pues, mi intervención va a sonar un poquito diferente. Y bueno, ¿cómo influencia la religión teísta a la ciencia? Voy a comenzar por ahí. Los pioneros de la revolución científica, como Copérnico, Kepler, Descartes, Galileo y Newton, y muchos de sus seguidores hasta casi el siglo XIX, eran hombres profundamente religiosos, todos cristianos, todos teístas. La búsqueda de un entendimiento científico del mundo natural, visto como la creación de Dios, era para ellos una manera de entender la mente de Dios. El universo era como un bello mecanismo y entender cómo estaba ensamblado revelaba mucho sobre la naturaleza de Dios, quien para ellos lo diseñó y lo creó. En vez de buscar la verdad última siguiendo el impulso místico de ver hacia adentro, como lo hacían las religiones humanistas, ellos buscaban esta verdad última viendo hacia afuera, a través de un empirismo objetivo basado en nuevos instrumentos de medición de la época, como telescopios. Así su meta era la visión de la realidad desde los ojos de Dios.
Ahora que muchos científicos no son religiosos, ya no le llamamos a la ciencia la búsqueda de las realidades de los ojos de Dios, pero la tendencia hacia un marco de referencia absolutamente objetivo se quedó central en el espíritu de la búsqueda científica. Luego, con Descartes, con su dualismo, se hizo una clara distinción entre el mundo objetivo del universo y el mundo subjetivo de la experiencia individual. La ciencia se especializó en la exploración del mundo objetivo y la religión y la filosofía se redujeron a la exploración del mundo subjetivo. La religión tenía dominio sobre el entendimiento del mundo natural hasta que la ciencia se lo arrebató. Ahora la religión se quedó solo con el entendimiento del mundo espiritual subjetivo. Para finales del siglo XIX, aunque había habido un extraordinario avance en la ciencia con relación a la medición y el entendimiento de las realidades objetivas, físicas y cuantificables, el entendimiento filosófico de las realidades mentales, pensamientos, imágenes mentales, emociones, deseos, sueños y la conciencia misma no habían tenido tal éxito. Los filósofos habían fracasado en el desarrollo de métodos rigurosos de observación de los eventos mentales subjetivos. El pionero de la psicología, William James, describía el estado del entendimiento científico de la mente como comparable al entendimiento de la física previo a Galileo. Aunque hubieron ciertos intentos en la psicología de una observación introspectiva de la experiencia mental, como con psicólogos como William James, ya mencionado, o el psiquiatra Sigmund Freud, en menos de 30 años se abandonan esta utilización de la introspección subjetiva como el método científico de la exploración de la mente, en parte porque en Occidente se carecía de métodos de refinamiento de la introspección para el entrenamiento sostenido de la claridad y estabilidad de la mente. O sea, no estaba el equivalente del telescopio, no estaba el equivalente de calibrar el instrumento de observación, que en el caso de los eventos mentales era la mente misma. El telescopio interno no se podía calibrar como un instrumento introspectivo confiable. Y por otra parte, iba en contra de la corriente bien establecida en la ciencia de enfocarse en realidades objetivas, físicas y cuantificables, por lo que la dirección que toma la psicología hasta los 60 fue inferir el funcionamiento de la mente a través de lo que sí se puede observar en tercera persona, como el comportamiento, y lo vemos en corrientes psicológicas como el conductivismo. Entender la mente a través de la inferencia de lo que podemos ver desde afuera es como entender la anatomía sin poder hacer autopsias. Es un conocimiento que se queda corto sobre la naturaleza de la mente. En los 60, las limitaciones de ignorar los procesos mentales ya se hacen obvias en los círculos académicos y surge un nuevo campo de la ciencia cognitiva, que toma la experiencia subjetiva más seriamente. Pero en gran medida, esta se centra de nuevo en observación en tercera persona de lo que es medible y cuantificable, que son los procesos cerebrales. Se reduce la conciencia a disparos neuronales. Cuando el cerebro se enciende, nace la conciencia. Cuando el cerebro se apaga, muere la conciencia. Ya no cabe una conciencia que trasciende el cuerpo. El dominio espiritual se reduce a mera superstición y se ignora la milenaria sabiduría de las grandes tradiciones contemplativas, privilegiando una visión materialista del universo. Si es material, existe. Si no es material, no existe. Y eso lo tenemos en expresiones populares. Eso no es real, solo está en tu mente. O sea, quiere decir de que todos los fenómenos mentales son no existentes, son irreales, ¿no? Y ese es el dogma moderno al que nos ha llevado la ciencia cognitiva. Ahora, en los últimos 10 años, a nivel macro, ya es aceptado en la astrofísica que un entendimiento del universo
requiere una comprensión no solo del dominio material, sino también del dominio inmaterial. La materia solo comprende últimamente el 25% del universo, 5% siendo materia visible, como planetas, estrellas, hoyos negros, y el otro 20% siendo materia oscura, un tipo de materia que tiene una gravedad tan grande que le da forma y estructura al universo, pero que no podemos ver porque no genera fuerzas electromagnéticas. Luego el 75%, dice la astrofísica moderna, consiste de algo inmaterial, por lo que se le denomina energía oscura, una fuerza repelente que la ciencia aún no comprende y que produce la expansión del universo. Ahora a nivel micro también ya se está hablando de lo inmaterial. Los físicos de partículas recientemente han demostrado a través de la confirmación del bosón de Higgs la presencia del campo de Higgs. De nuevo, algo inmaterial que interactúa y moldea activamente las partículas atómicas. Si nosotros, en vez de ignorar las grandes tradiciones contemplativas, escucháramos qué tienen que decir, veríamos que tienen mucho que contribuir a ambos dominios, el dominio de lo material y el dominio de lo inmaterial. Pero aquí me voy a enfocar al dominio de lo inmaterial. Cuando se describe, por ejemplo, en la ciencia, el campo de Higgs no se presenta simplemente como un espacio pasivo que permite que la masa se manifieste. Participa activamente en cómo se va a manifestar esta masa. Esto tiene un paralelismo directo con sistemas tántricos budistas que hablan de un sustrato que abarca el espacio y es el soporte de todo, y que al igual que el campo de Higgs es dinámico, activa la manifestación de las apariencias. Donde estos sistemas tántricos van más allá de la ciencia es en la aseveración que este sustrato de la realidad está íntimamente relacionado con la conciencia, y que nunca vamos a llegar a entender la naturaleza de la realidad en esta visión materialista en donde estamos negando la existencia de la conciencia. Para explorar la realidad no necesitamos volcar nuestra atención hacia afuera, en observatorios o en grandes aceleradores de partículas. Podemos explorarlo con profundas técnicas contemplativas, volcando nuestra atención hacia adentro. Aquí es donde la metodología budista, que es un empiricismo, como era el empiricismo de Galileo, solo que el empirismo de Galileo era objetivo. Este es un empirismo profundamente subjetivo que se basa en la observación introspectiva del espacio de la mente, con una atención entrenada y refinada. Galileo no pudo explorar el espacio externo si no hubiera refinado sus instrumentos de observación. Así necesitamos refinar nuestros instrumentos de observación para explorar el espacio interno. Entonces, una atención entrenada y refinada puede brindar un balance en nuestro entendimiento de la realidad a través de su exploración contemplativa, basado en un entendimiento que debe de comprender ambos, el mundo material y el mundo inmaterial, el mundo físico y el mundo mental. Y estos están íntimamente relacionados uno con el otro, y ninguno es reducible al otro, como lo hace la ciencia cognitiva, que reduce lo inmaterial a lo material, o como lo hizo Descartes, que hizo esta separación absoluta. Y esa es la contribución que el budismo podría hacer hacia la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo no permite decir mucho más de lo que se debería decir. También el tiempo y las culturas a veces han invisibilizado o han ocultado algo que actualmente consideramos como lo nuestro, ¿no? Que es el caso de la espiritualidad un poco maya, una perspectiva que quizá ha permanecido escondida a lo largo de mucho tiempo. Contamos en esta ocasión con nosotros al Tata Domingo Raquel, quien es aquí cachiquel de la comunidad cachiquel. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra.
Si me permite un momento, antes un aviso, perdón que lo haya saltado. Los representantes de UNESCO van a estar, como en nuestra última intervención, recogiendo los papelitos que repartieron, o si alguien necesita, levanta la mano y ellos les darán otro papelito para que planteen sus posibles preguntas, inquietudes, comentarios, y luego de acá los distribuiremos a quien corresponde, ¿sí? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes de la universidad, compañeros que estamos aquí presentes en la mesa. Muchas gracias por esta oportunidad. Realmente, de las cosas realmente es muy alegre comprender la situación. Lo que es la tierra está viva, es madre de todos los seres vivientes. Esto es una parte que realmente tenemos que reconocer. Esto no es religioso, no es religión, sino que esto es una cultura milenaria. Es una práctica que desafortunadamente, disculpe de que se había mencionado de que estaba escondido, no, se había escondido, porque la práctica de esta espiritualidad era demasiadamente perseguida. Ha sobrevivido gracias a los guardianes, a los contadores del tiempo, que ellos lograron cuidar, y ha sobrevivido hasta la fecha, porque desde la invasión sufrieron grandes consecuencias. Actualmente, después de la firma de la paz, se han sufrido más o menos algo para dar a conocer al mundo maya. Esta es una parte tan importante que realmente se ha hecho, por un lado, porque tenían sus vidas, eran perseguidos los que realmente la practicaban. Pero estuvo dentro del desarrollo, estuvo dentro de todo el tiempo y está presente actualmente. Una de las respuestas es de que realmente ahorita está presente el maya cachiqué ante ustedes. La sabiduría y la ciencia de ellos fueron tan grandes en la cual ellos protegieron la naturaleza. Dentro de la cosmovisión nos señala la protección de la parte elemental, partes, elementos que sostienen la humanidad. Sin estos elementos, la humanidad pierde el equilibrio. La humanidad está diseñada perfectamente para mantener el equilibrio dentro del cosmos hacia la madre tierra. Y por eso es de que realmente la madre tierra empieza a debilitarse, empieza a tener sus propios problemas, pero no porque realmente le llegó el tiempo, sino que nosotros, la humanidad, la ha provocado a través de la ciencia. Mucha ciencia que realmente no es conveniente dar para la humanidad, como también para los elementos de la madre tierra. Porque uno de estos elementos llega a ser faltante a la humanidad también está perdida. La ciencia es tan buenísima, la ciencia es tan buena como lo moderno que se ve actualmente. Pero ¿cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tendrá de vida? ¿Cuántos ciclos permanecerá la ciencia? Si la ciencia es provocada, la ciencia es producto del ser humano y no de Dios, porque toda sabiduría es proveniente de Dios. Pero ya la ciencia realmente es conveniente, pero dependiendo de la práctica y de la ciencia que pueden desarrollar. Desde la concepción de la filosofía de las prácticas occidentales han venido a provocar un sinfín de trastornos
de malestar aquí en esta cultura milenaria que es mi patria Guatemala. Yo adoro a mi patria por sus raíces culturales que tiene, porque estas culturas quisieron hacerlo desaparecer, pero no lo pudieron, porque hasta la fecha ha sobrevivido. Y por eso las grandes naciones también que lograron conservar sus culturas han desarrollado y han superado. Pero mientras que aquí en Guatemala se quedó por un lado, se quedó escondido, como se dice. Pero gracias a los conocedores del tiempo y a los contadores del tiempo, hoy estamos ya en un futuro de la humanidad, en la cual es el regreso de los abuelos y el retorno de los hombres sabios. La sabiduría de cada ser humano ha alcanzado un desarrollo en menos de 50 años aquí en Guatemala. Pero en menos de 50 años hemos destruido nuestro eterno a través de la mucha ciencia, el mucho comprender, el mucho alcanzar, porque realmente aquí en Guatemala no hemos desarrollado una perfección de la ciencia para bienestar, sino que siempre es para destrucción. Por lo tanto, esto es lo que yo les puedo decir en la práctica espiritual maya cachiquel, que nuestros ancestros, ellos fueron protectores y nobles guardianes de la naturaleza, de todos los elementos que componían la madre naturaleza y el ser humano. Ellos lograron contabilizar el tiempo, dividieron el tiempo en sus equinoccios, en el solsticio, como los 4 puntos cardinales. Ellos señalaron y visualizaron grandes mensajes para la humanidad futura. Pero desafortunadamente que esto se ha quedado incógnita, se ha quedado por un lado. Ahora estamos por ver un acontecimiento tan grande. Gracias a la ciencia ha divulgado tanto un gran mensaje a nivel mundial, en la cual atraería grandes escritores, científicos, pero qué bien. Por no conocer profundamente esta cultura, por no conocer, por no saber realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Esto es lo que yo realmente recomendaría, un mensaje a la humanidad entera, a las culturas milenarias del mundo que revitalicen su sabiduría y conocimiento. Grandes aportes para el cuidado de la madre tierra, a la diversidad biológica, patrimonio genético, ecosistema y el derecho a la libre determinación respetando el pluralismo. En todas sus dimensiones, que se establezcan alianzas y estrategias para promover en todos los niveles el modelo de desarrollo endógeno sostenible que respeta la vida vegetal, mineral, humana, cósmica, para asegurar el futuro de las generaciones futuras. Es urgente que mostremos a toda la humanidad que los elementos para la existencia es la madre tierra. El agua, el aire, el fuego, es una riqueza para la humanidad. A ustedes, jóvenes de la universidad y los centros de investigaciones científicas que reconozcan la dimensión espiritual del ser humano, la conexión e interconexión de todos los elementos del universo, el pluralismo científico, que las grandes corporaciones internacionales y los gobiernos de Naciones Unidas también reconozcan que gran parte del desequilibrio o cambio climático o calentamiento global, crisis ambiental y amenaza a la diversidad biocultural es el resultado del modelo de desarrollo mercantil, monetario y comercial
que el planeta Tierra está organizado. Gracias. Bien. La dinámica que seguiremos ahora, en los últimos minutos, por tiempo, será la siguiente. Cada uno de los ponentes tiene las preguntas que ustedes les hacían y querían de alguna manera algún comentario o respuesta. Cada uno de ellos tendrá un máximo de 2 minutos para redondear un poco la pregunta o concluir algo más que quiera decir. Solo quisiera, hay algunas preguntas que son generales y las voy a plantear en forma general por si alguien quiere abordarlas. Para todo el panel, ¿hay lideresas en su correspondiente religión? Si hay, ¿por qué no están aquí representadas? Y si no hay, ¿continúa el machismo en esta religión? Que alguno después quiere abordar. Para todos, ¿es realmente el ser humano superior a las demás especies animales? ¿Cuál es la postura religiosa ante la situación actual de la humanidad? Es decir, cambio climático, racismo, contaminación, incumplimiento de los objetivos del milenio. Pregunta general también. Y otra, para fe bahá'í, católica, evangélica, islámica. ¿De qué forma la religión contribuye con las políticas y las bases científicas de la conservación? Esas son preguntas para todo el panel. Y entonces actualmente comenzaremos con Andrés, sus 2 minutos de síntesis. A ver, difícil, pero adelante. Gracias, voy a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Con relación a las preguntas a todos, la diferencia entre el humano y los animales, estructuralmente poseemos la misma mente, el mismo software, solo es que es distinto el hardware. Entonces la manifestación de la capacidad de la mente pues es más primitiva, digamos, en los animales, pero es estructuralmente idéntica a la mente. De las mujeres. Sí hay lideresas mujeres dentro del budismo. O sea, sí se tiene dentro del budismo tibetano, que es lo que yo represento, sí se tienen líderes mujeres, incluso maestras reencarnadas mujeres, pero bueno, definitivamente más hombres, y se perdió la línea de transmisión de monjas completamente ordenadas en Tibet, solo se conservó la línea de novicias. Pues sí está privilegiado el hombre, pero sí hay líderes mujeres. ¿Hasta dónde admite la ciencia el budismo? 100%. Su santidad el Dalai Lama tiene concilios todo el tiempo, les llama el universo completo en un átomo, y el Dalai Lama dice algo interesante a los científicos, les dice: cada vez que ustedes me demuestren algo que se contradiga con nuestro canon, yo lo saco del canon. Este es algo muy moderno y muy adaptable, digamos, de la tradición budista. Y bueno, el budismo también tiene mucho que aportar cuando se habla de la explicación del mundo material, pero es otro rollo. Sabía que la mecánica cuántica y el estudio de la mente han hecho avances en lo que conocemos como alma, y que esto elimina la percepción actual del espíritu. Pues bueno, con relación a la física cuántica, definitivamente no se niega el sujeto. O sea, desde el principio de Heisenberg se tiene una profunda influencia del sujeto en lo percibido, y no solo en cómo aparece, sino el sujeto afectando lo percibido. Entonces el sujeto no se niega, la mente tampoco, creo que, bueno, la mente siendo el sujeto pues no se negaría. El budismo sí refuta la noción de una esencia fundamental del individuo permanente e independiente, como otras religiones describen alma o espíritu. Entonces pues ahí el budismo pues estaría con la ciencia, junto con la ciencia, refutando el alma y el espíritu, pero no la mente. Y sí, bueno, gracias. Muchas gracias. Con relación a las primeras preguntas, que son para todos, también quisiera decir, sí hay lideresas mujeres dentro de las iglesias que conforman el Consejo Ecuménico. De hecho, el próximo lunes a las 8 de la mañana, ¿verdad? 7. A las 7 de la mañana se está transmitiendo en Beacanal un programa que también es diálogo interreligioso, y ahí va a participar una de las lideresas mujeres.
Es a veces difícil conseguir quién tiene el tiempo específico para ir. Nos hubiera gustado que para este diálogo hubiera podido venir alguna, pero sí las hay, y estamos trabajando para la sensibilización de también otros líderes religiosos a que el espacio para la mujer se vaya permitiendo. Hay un grupo de lideresas que también está trabajando, porque no se pretende de nosotros como hombres darles el espacio, ¿no? O sea, el espacio ahí está, y hay un grupo de lideresas que ha trabajado fuertemente con eso. No somos los mayores en la creación. Creo que todos los seres vivos que formamos parte de este mundo somos importantes para Dios. De hecho, particularmente creo que los animales, en este caso los perros, tienen una identidad y una personalidad. Cuando uno les habla, ellos entienden. Cuando uno interactúa con ellos, se ve que ellos tienen una personalidad específica. Hay una pregunta acá y dice: ¿cómo pretende mantener su posición de creyente al ver que la vivencia demuestra que con pruebas que lo que ustedes afirman con fe está mal? No es tan alentador afirmar que somos el 60% o un poco más de cristianos en Guatemala, y Guatemala está como está. No es precisamente la fe, no es precisamente lo que diga el texto bíblico, es la interpretación que se le da al texto bíblico. El texto bíblico nos habla de que nosotros somos mayordomos de la creación, no que podemos hacer lo que queramos con la creación. Ser mayordomo es administrar la creación. No ser mayordomo en muchos ámbitos cristianos, muchos ámbitos protestantes. Hago la separación porque tenemos aquí también a Félix, que está representando a los cristianos católicos, y por eso digo, desde los cristianos evangélicos se ha hecho una muy mala interpretación de eso, como otras malas interpretaciones que se han hecho del texto bíblico. Por ejemplo, en la pregunta anterior, cuando hablaban de las lideresas mujeres, se ha hecho la mala interpretación de que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, y ahí hay serios problemas de interpretación. Así que no es que la fe que estemos predicando esté mal. Para mí, me recuerdo los primeros años de estudio teológico, había un joven que estaba en 2 años mayor que nosotros, que éramos los que estábamos empezando, y una vez platicando me dice, está hablando, a ver qué hacen ustedes cuando les digan que Jesús, a ver, ¿cómo así? Sí, no, ahí lo vas a ver cuando lo estés estudiando, me dice. Y decímelo de una vez. No, que a ver qué hacen ustedes cuando se den cuenta que Jesús no existió, dice. Y entonces le digo yo, bueno, hay una teoría sobre eso, hay una teoría sobre que Jesús como hijo de Dios no existió, sino que fue un ser humano como todos nosotros, que en algún momento encontró la iluminación, encontró el camino, y en base a eso hay muchas cosas en el Evangelio. Y le decía yo, si Jesús no existió, en ese momento la única respuesta que a mí se me ocurrió fue esta: si Jesús no existió, pues bueno, de repente entonces el que se lo inventó tuvo que haber estado, se la echó tan buena que el cristianismo ahora, después de 2000 años, todavía hay iglesias y todavía está funcionando. Pero eso creo yo, no es que la fe que prediquemos no esté mal, sino que más bien muchas tiene que ver con las interpretaciones que hacemos del texto bíblico, y por eso estamos como estamos. Muy bien. La primera pregunta, ¿qué ciencias o filosofías son aceptadas en el Islam? Nosotros estudiamos lo que es la ciencia o el estudio del espacio, el universo, la creación del ser humano, la fecundación del ser humano y de todo ser vivo, el estudio de lo no visto también, como los ángeles y los genios, ya que son mundos que conviven con nosotros, pero que nosotros no podemos ver, y son cosas
de las que a veces decimos es inexplicable, o por qué se movió esto, o una sombra que pasó. Todo eso existe para nosotros en el Islam, puesto que no creemos que los espíritus, o sea, las almas anden perdidas, sino que las almas van hacia un lugar de donde no pueden regresar, y todo lo que es inexplicable tiene que ver con el mundo de los ángeles y de los genios. También el estudio del tiempo, cómo ha sido creada la tierra, o el tiempo que lleva, puesto que, por ejemplo, nosotros no creemos de que lleve ciertos miles de años el ser humano, puesto que no está comprobado. Pueda tener 500.000 años, pueda tener 1.000.000 de años, pueda tener 10.000 años, ya no, en nuestros libros sagrados no se nos dice un dato específico de cuánto tiempo lleve el hombre. Y la filosofía, como dijimos, que estudia el carácter específico del ser humano, cómo debe de comportarse, cómo debe de ser acá en la tierra, cómo debe ser su comportamiento hacia la naturaleza, hacia los seres vivos, hacia las plantas, cómo debe de ser su comportamiento con los vecinos, con las personas que no son de su misma creencia, cómo debe de ser el comportamiento hacia su esposa, los negocios, todo lo que sea en sí el ser humano. Para nosotros ese es el estudio principal de la filosofía, y abarca su inteligencia, su mente, su espíritu, y también la razón y lógica que pueda tener. Después hay una pregunta que dice, ¿cómo pueden no aceptar las teorías de Darwin si ya han sido comprobadas científicamente y hay evidencia que lo apoya? Muy bien, que hayan encontrado cráneos diferentes a nuestros cráneos no significa que apoye o que sea verídica la teoría, porque sigue siendo una teoría, sigue siendo una idea. ¿Cómo podemos nosotros también poner una idea en la cual el hombre viene del mono? Nuestra teoría hacia ello, entonces ¿por qué todavía existen monos? Si el hombre viniera del mono y evolucionó, entonces no existirían más monos. ¿Acaso no es eso lógico? Por supuesto que sí. Y siguiente, de que el hombre va evolucionando, y nuestra pregunta es ¿por qué paró en la evolución? Ya que nosotros, el hombre, necesitaba seguir evolucionando, o sea, primero caminaba de una forma y siguió caminando de otra y de otra y de otra, y le fue cambiando su rostro, porque ahora nosotros no tenemos alas, ya que necesitamos movernos hacia lugares más lejanos, o porque nuestras piernas no son más largas, ya que nosotros necesitamos movernos con más rapidez. O sea, a una teoría lógica también debe de existir una contradicción o una idea lógica. ¿Y por qué? Puesto que la ciencia nos dice que toda creación se hizo a partir del átomo, del agua, y el ser humano que viene de la tierra, puesto que todas nuestras necesidades vienen de la tierra. No hay ningún hombre, ningún ser humano o animal que pueda vivir sin lo que sale de la tierra, como minerales, vitaminas, plantas, todo eso. Entonces es por eso que nosotros no creemos en esas teorías. No es porque querramos hacer la guerra, que sea ateo o que no sea creyente, no, simplemente de que si es una teoría y no carece de fundamentos, entonces nosotros debemos de poner nuestra idea, teoría, que sí está basada en fundamentos. Gracias. Aquí hay una pregunta directa que agradezco. Dice: con la ayuda de la ciencia se podrá llegar a la verdad, algo así como plena, ¿verdad? Como plena. Entonces me parece que sí es posible encaminarse, es decir, en la religión, o en este caso pues con vistas a la fe. Tenemos al que se proclamó la fe en una persona, que es Jesucristo. Entonces él mismo se autonombró la verdad, y por eso hay una expresión allí en la Biblia que dice: soy el camino, la verdad y la vida. Claro, no con eso ya va a estar, si ya entendimos o ya creemos en él. No, necesita un camino, necesita un proceso de comprender también, como lo mencionaba Misael, necesita también un proceso de comprender qué quiere decir con eso. No es solo, digamos, como dice popularmente, tragar de una vez eso y ya así se quedó porque lo dice allí.
pero me parece que uno de los caminos, así, esos retos así urgentes y nuevos, y ahora que estamos presenciando, es el reto del ecumenismo. Yo creo que la experiencia del ecumenismo es una experiencia rica, así como se hace el diálogo, porque muchas veces no nos escuchamos, estamos como especies de islas. Nos puede suceder, ¿no?, en cuanto a este tema que nos une a todos, el tema del pensamiento, el tema de la razón, el tema de la lógica, en fin, el tema de la filosofía, que es autónoma ante todas estas manifestaciones, pero que se relaciona, ¿verdad?, con ellas. El ecumenismo, el diálogo interreligioso y el mismo hecho de escucharnos y tratar de darnos algunas razones de por qué creemos. Otras preguntas de las lideresas y del machismo. Yo creo que hoy es natural que surja de una vez la reacción, hasta voluntaria o hasta como una manera de reivindicación de llamarle así. Es posible que en otras épocas no tenían esta sensibilidad de captarlo así, de decir, es machismo, ¿verdad? De hecho, la presencia quizá de mujeres no era igual. Pero hoy yo presencio en la historia, porque ya nosotros también tenemos una crítica cuando creemos que solo un grupo de personas que le llaman sacerdotes son como los líderes. También la iglesia a sí misma tiene una crítica ante eso, y eso se llama el clericalismo, así se le llama. Y todas esas cosas en ismo muchas veces no huelen bien. Clericalismo es como creer que solo ellos, o solo los que tienen ese ministerio o esa responsabilidad son los líderes, y no, hay muchas personas que sin ese ministerio o sin ese servicio tienen puestos de grandes liderazgos, pero que quizás no están o no tienen pues la oportunidad de presentarse. Y yo creo que podría ser válido incluso para una iniciativa de este tipo en estas ocasiones. Y que si el ser humano es superior a los animales, bueno, desde la misma filosofía, por lo menos si no logramos captar cuál es tal vez su memoria, su manera de estructurar su memoria, que captamos en algunos animales más domésticos, ¿verdad?, o más domesticados, por lo menos nosotros somos sensibles a notar nuestra capacidad de relacionarnos entre nosotros, y no de la misma manera, digamos, como con los animales. Y entonces nos inquieta, porque yo creo que quien es sensible a esta relación por ejemplo, dice, bueno, es cierto, tal vez no convivo mucho a veces con personas y tengo ahí una mascota. Entonces es posible que esto hasta surja la inquietud de profundizar mucho más en ello, y hay muchos pensadores y científicos también que nos dicen algo al respecto. Yo creo que nosotros, por lo menos en el caso de la religión, sí tenemos como algo que nos caracteriza, que nos da una cualidad en particular ante los otros seres de la naturaleza también, sin quitarles el espacio, el mérito, la importancia que ellos tienen. Para la fe Bahá'í es importante el hecho que se basa las enseñanzas de Baha'u'lláh en la teología de la unidad de Dios, la unidad de la religión. Para lograr la unidad de la humanidad se basa también en principios esenciales como son la igualdad de derechos de hombre y mujer. Es decir, la primera mártir Bahá'í fue en 1849, en la cual una mujer persa se quitó el velo en una sociedad cerrada, en el cual era un escándalo total, y ella fue condenada a muerte. Ella fue una poetisa, su nombre es Tajebe, y ella a la hora de morir dijo a su verdugo: podréis matarme, pero la emancipación de la mujer no la podáis detener. Estamos hablando de 1800, a mediados de 1800.
50, los movimientos feministas, los movimientos de derechos de la mujer en el siglo XX han sido muy fuertes. Se han establecido estos movimientos y la mujer ha tenido su papel primordial. Hay líderes, hay jefes de Estado, y eso es parte de la influencia de la energía espiritual que se empezó a desenvolver a mediados del siglo XIX. La fe Bahá'í tiene un cuerpo consultivo en la ONU, en el cual está el desarrollo, como ONG, está la Oficina del Desarrollo Social, la Oficina del Avance de la Mujer, la Oficina de Derechos Humanos, y lo más importante, y también para la Oficina del Desarrollo y Conservación del Medio Ambiente. Creemos que la paz no solo es un hecho, sino es inevitable. La paz y el bienestar de la humanidad no puede darse a menos que su unidad esté firmemente establecida. La ciencia no se vuelve religión, al contrario, la ciencia es una parte del desarrollo de la civilización, y la religión es aquella la cual demanda al hombre a que su conducta sea ética y moral para lograr un orden social. Creemos que el hombre es dual, tiene dos naturalezas, una que es materialista y otra que es espiritual. Si el hombre toma el camino materialista, empieza a desarrollar egoísmos, se presenta la pasión, se presenta la avaricia, y no nos importa quién esté a nuestro lado. Queremos obtener de todo, no importando qué medios podemos usar para poder llegar a tenerlo. Mediante que su posición espiritual hace que el hombre pueda trascender, llegando a comprender la realidad divina, pueda llegar a comprender la esencia de Dios a través de las escrituras de las grandes religiones, no importa qué opción pueda tener, siempre y cuando su mente y su comprensión pueda estar abierta para poderlas captar. Depende del hombre, en su libre albedrío, qué camino quiera tomar. Y la ciencia contribuye a que la humanidad vaya en un progreso inimaginable. Pero también la religión le pone esa pimienta de lo que es el balance. Para que el hombre pueda caminar, tenemos la analogía del pájaro de dos alas. La humanidad no puede volar con una sola, tiene que tener esas dos alas, la ciencia y la religión, para que pueda emprender el vuelo hacia ese progreso. Y otra cosa importante es que en el tema del medio ambiente tratamos de hacer conciencia de que el medio ambiente no solo es para esta generación. Los escritos bahá'ís mencionan de que por lo menos son 500.000 años de civilización para que pueda entrar la humanidad a otra era. Muchas gracias. Gracias. En esta parte realmente en la práctica de espiritualidad maya ancestral, dependiendo de donde se practica, por ejemplo la maya cachiquel, realmente el liderazgo de mujeres creo que para nosotros es la más importante, porque nuestro primer líder dentro de esto es las personas más realmente de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, porque ellos conocen que realmente a la perfección del nacimiento de un ser, que es la comadrona. Porque tiempos atrás realmente una comadrona era tan realmente respetada, era la persona más
apreciada dentro de las comunidades, pero hasta hace 40 años atrás se fueron desapareciendo. Desde que cuando surgieron actualmente ahora sanatorios privados, hospitales, enfermeras, doctores. Entonces, para nosotros, dentro de la práctica espiritual, sí existen líderes, lideresas. Por lo tanto, esa es la respuesta. Dentro de la fe, yo creo que la fe es grande. Por la fe es que realmente se conoce y se llegará a saber. Pero dentro de las religiones, realmente, espero no entenderlo mal, porque realmente la religión no es la parte importante, sino que dependiendo de la persona que la practique. Porque si todos practicaran realmente viendo a lo que realmente es el gran ajado para nosotros, el creador y formador, sin ninguna diferencia, entonces no existieran, no hubieran surgido más religiosos. Pero al no entender lo que es la fe, y por eso es de que realmente ha venido a confundir. Solo aquí en Guatemala, pues posiblemente hasta hace poco tiempo ha surgido un sinfín de religiones, hasta lo más lejano de nuestras comunidades, ya hay religiones, religiosos, practicantes, pero dependiendo de las prácticas que realizan. En cuanto al otro, realmente lo que es el ser humano superior a la especie animal, pues creo que aquí estamos cometiendo un error, porque recordemos que el ser humano viene de lo que realmente es la especie animal, del reino animal. Entonces el ser humano no puede ser superior a los animales, sino que simplemente pasó a ser domador de animales, en la cual actualmente ya no se dominan animales, sino que ahorita se ha dominado al ser humano, ¿sí? Porque la extinción, desaparición de toda la especie, las faunas, por ejemplo aquí en Guatemala, la eterna primavera, 40 años atrás, Petén, eran selvas vírgenes, pero actualmente ya no se sabe ya ni de los animales que existen ahí. Ahora es perseguido el ser humano. Entonces, no es el ser humano superior al animal, sino que realmente dentro de nuestro calendario existe un nahual muy perfecto, y es el tzek, que es el perro. ¿Por qué el perro se le enseña y nunca se le olvida? Pero ¿por qué el ser humano se le enseña y lo deja tirar? Al perro se le puede dejar abandonar, pero él llega, regresa. Entonces el perro es superior hacia nosotros, es mentalmente, porque el perro domina un sentido mucho más fuerte. En cuanto al otro, realmente vamos a esto, como dice aquí la pregunta, como dice aquí, realmente la espiritualidad maya se considera que las instalaciones de explotaciones minerales, claro, esto es malísimo para nuestras comunidades. Pero aquí también, ¿qué es lo que según la espiritualidad maya significa la ciencia, para poder entender un poco más cómo es que la ciencia ha destruido la madre tierra? Estas preguntas casi van siendo similares, desafortunadamente, de que en la actualidad la ciencia hasta cierto punto se debe de sacarle provecho, pero la ciencia es un arma de dos filos. El siglo pasado, por la ciencia se inventaron las bombas atómicas, empezaron las guerras, destrucción de la madre naturaleza. Quiere decir que realmente es malísimo. También las instalaciones de explotaciones mineras aquí en Guatemala, realmente la contaminación hacia las comunidades.
la contaminación del agua, todo eso viene a perjudicar. Aquí realmente hay una cosa que realmente deben de ser, ustedes realmente creen que la ciencia es causante de los problemas actuales. A mi parecer, así como la naturaleza hace lo mismo, sí, la naturaleza puede ser que así se recupere o se logra perfeccionar nuevamente de tanto destrucción, de tanto realmente calentamiento global, de todo eso. Puede ser que sufre esas consecuencias, pero se recupera porque la madre tierra, el planeta Tierra, tiene una vida infinita. El ser humano es la que va a sufrir las consecuencias. Gracias. Muy bien. Bonito cuando algo empieza y más bonito cuando se termina, dice, ¿verdad? Nos damos las gracias a nuestros invitados, muy agradecidos por haber aceptado la invitación, por compartir con nosotros. A ustedes también muchísimas gracias. Al doctor Adrián Gil, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, le agradecemos su presencia. A la licenciada Yanet también, docente de esta facultad. Y nos estamos viendo. Damos por concluido este foro y que tengan muy feliz tarde.